reír es un talento raro y muy precioso, pero siempre queda la inquietud a la mayoría de las personas. ¿El que hace humor vive la vida con humor o con tristeza? Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, decía que el humor es una forma de evitar sentir el desplacer, o sea, una manera muy útil para lidiar con los dolores de la existencia de cada uno de nosotros. Nos reímos de los fracasos, de los absurdos, de la soledad y sobre todo del miedo. Podemos entonces decir que el humor hace bien al alma y puede mejorar todas las durezas del mundo. Pero ¿será que el humorista que tiene ese talento para transformar el sufrimiento en risas lo logra en su día a día? Ver lo crudo, lo real, lo difícil y lograr dar otra mirada sirve para muchas personas. Pero ¿será que para uno mismo es útil o termina siendo un sufrimiento a más? Conversar con un gran humorista, escuchar cuál es la verdad detrás de tanta diversión y de tanto talento, es lo que propongo hoy para ustedes aquí en Placeres con Flávia. Alistem sus copitas que ya regresamos. E tenho um prazer enorme hoje de conversar, melhor dito, de escutar, porque esse homem eu não vou lograr conversar. Eu creio que mais bem vai tocar só escutar. Ivan Marín. Ivan, ¿cómo estás? Eso. Sí, salud por todos ustedes. Yo quiero probar eso. Muchas gracias por la invitación y eso que dices es muy cierto. Yo tengo ese hijo de madre problema, hablo mucho. En mi podcast, tengo un podcast con mi amigo Freddy Beltrán y los seguidores que obviamente pues nos siguen porque nos quieren, pero se burlan mucho de mí que porque yo a veces hablo tanto que no dejo hablar a los invitados. Pero eu também sou assim. E há gente que escreve, incluso acá quando sai o programa em YouTube, queixando-se de isso, que eu não dejo falar. Por isso que eu tenho, às vezes, umas vozes internas que me dizem, cállate. Aí umas vozes assim que me assoplam aqui adentro, me entende? Quando estou falando. Me pasa lo mismo, es mi propósito para este año eso, intentar callarme un poquito más. Não, o meu nunca foi. Não, A mí não me importa. ¿Cuál es tu propósito para este año? Mi propósito para esse ano, sabe que eu não hago propósito? ¿No? Tu haces propósito? Aí, arranquemos com Sí, isso. yo sí Tu me hago haces? propósito. Pero, pues yo creo que deberías hacerte uno, dice el de mandarte a operar los ojos porque ustedes no saben. Esta mujer tiene un teleprompter pero gigante, parece una valla publicitaria todo lo que dice allá. Hay cirugías, Ahora sí Flavia. que yo fui humillada. Es que ya me contó infidencias y yo acá todo sapos revelándolas. No, pero el público tiene que saberlo, tienen que saberlo porque le vamos a enviar un mensaje de esperanza a las personas casi ciegas como Flavia. ¿Cuántas dioptrías tienes tú? 14 grados de 14, miopía, no. 2 grados para leer de cerca No. y más el astigmatismo. ¿Y por qué, hablando en serio, esto se volvió mi programa, ¿y por qué no te has operado? Porque nenhum médico me quer operar. Nenhum médico com esse grado que eu tenho, com esse montão de dificuldades para ver, nenhum médico me te voy a presentar Agora, el mío. te vou dizer uma coisa, isso não é nada. Andar comigo em carro por las noches é uma aventura. Yo no me subiría a un carro contigo es con esa Porque miopía. además, como eu tenho muita miopia, não é um programa sobre minhas confissões, pero abrimos aqui. Que caramba. Eu sabia que com o Ivane vai passar isso. Como eu tenho muita miopia, eu empecei um processo de catarata muito temprano. Então, eu já tenho catarata no olho esquerdo, que é onde tenho mais miopia. Ai, então, caramba. você já não vê las Ai, luzes. Jesus. Ui, não. Eu vi escuro no olho esquerdo. Madre de Dios. Pero mira, eu estou feliz porque meu papá é assim de cego como eu e minha abuela, mamã dele, era uma mulher que se ia golpeando nas paredes porque não usava lente de contato daquela época. E me acordo que quando era niña, saía com ella em la calle e ella se ia chocando contra todo que ia encontrando. Pero eso tiene, no, es que mira, yo hablando muy en serio, yo tenía, bueno, no sé si decir tenía o tengo, no, digamos tenía, hablemos en pasado, una miopía como la tuya, miopía degenerativa muy grande. Cuando yo me operé, yo la tenía en grado 10. Tú estás 14, estás por encima. O sea, si no, tú no ves nada, mujer, por Dios. Nada. Entonces, Pero a mí pensa no no bueno, el sexo comigo é uma maravilha, porque é todo em método Braille. E eu não vejo defeitos. Para mim não há defeitos. Uy, é eso sí, todo em maravillosa Braille. noticia. Para mí todo é con las manos. Eso está muy bueno. No, pero mira, a mí no me podían operar porque por lo general a la gente le hacen una cirugía láser. Exato, não se pode operar. Exacto, a mí me E pasaba hay lo que mismo. poner No. lente quando tem grado muito alto. Exacto, los y eso es lo que yo médicos
no, yo tiene tengo miedo de un poner, porque como es muy alto migrado y muchas cositas tienen dificultad para eso. o sea- Pero mándame el dato del tuyo. O sea, qué chistoso, a ti te han metido de todo menos un lente porque... O sea, vea, qué curioso. Agora te pergunto, ok, foquemos em ti. De onde vem essa capacidade ou esse talento de transformar todo em um momento de chiste? Eu sempre penso que uma pessoa, para ser humorista, há que ser muito inteligente. Porque uno tem que estudar as coisas, memorizar, tratar de fazer a associação. De onde vem isso? Tu sempre fuiste assim de niño? Eu sei que tu vienes de Risaralda, pero como eras de niño? Como é? De onde vem? Mira que tal vez lo era sin ser consciente de que lo era. Y hubo un momento de mi vida en el que me hice consciente y eso me ayudó a cambiar. Em que mi momento vida. te hiciste consciente? Hubo un instante, hubo un tramo un poco amplio de mi vida en el que atravesé por un dolor muy grande. Empecé a experimentar muchas cosas muy feas con la depresión, o sea, tanto depresión clínica como, porque hay que diferenciar que hay depresión de, ay, me siento triste, a depresión clínica. Hay tristeza Exacto. y hay depresión. Exacto, entonces a mí se me sumaron todas, o sea, me diagnosticaron y al mismo tiempo yo tenía un cúmulo de muchas cosas que yo creo que fue como todo, la sumatoria de todo eso, el detonante. Entonces me empezó a ocurrir que me hacía una pregunta que yo sé que muchos jóvenes hoy en día lo experimentan y me lo manifiestan a través de las redes sociales, que por ejemplo preguntarse uno, ¿yo a qué vine al mundo? Yo, Dios, ¿para qué me trajiste? Entonces, ¿Tú tenías cuántos años? cuando empecé, más o menos 15 años, cuando empecé a sentirme Bastante así, joven, ¿no? así es, Pues bueno. es normal en adolescente esses momentos de tristeza, Sí, pero sí, ya para un diagnóstico de Sí, depresión. o sea, claro que hasta ahí no sabía lo que pasaba conmigo. Con el tiempo, con el paso de los años, empecé a pensar esto ya creo que no es normal. Entonces ahí fue cuando fui por primera vez a un psicólogo. Y eso, vean, yo aprovecho las oportunidades para siempre decir esto. No les dé pena ir al psicólogo. Yo conozco mucha gente que le da pena, que dice, ay, no, es que yo no estoy loco, ay, yo no sé qué tal cosa. Foi muito Dejen eso. estigmatizada a profissão, sabe? Sim. Durante muito tempo. E não tem nada que ver. Temos Nada. psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, hay de todo. Pero, ¿sabe lo que pasa? Es mucha prepotencia creer que tú puedes lidiar toda tu vida com todos os questionamentos e lo que passa em tu entorno. Tu sabes, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, sou psicoanalista, sexóloga. E eu digo sempre, uno hace terapia para lidiar com pessoas que não hacen terapia. Oh, muy bien. Y eso es muy súper bien. importante, porque es la verdad. Termina que hacer terapia para ti es casi que una forma de tener un conocimiento y una manera de lidiar con la gente que está atravesando por problemas y se siente muy prepotente para buscar ayuda. Mira que, por ejemplo, en Argentina yo descubrí algo y es que para los argentinos es súper normal ir al psicólogo. Total. Casi todo argentino tiene un psicólogo como tener un odontólogo. Total. Entonces, yo no sé, deberíamos normalizarlo, de verdad. No, Total. no tendría. Entonces, cuando yo empiezo a visitar terapia. uno, a mí me medican. Hice algo que sí debo decir, no lo recomiendo, me funcionó a mí. Pero soy consciente de que no es un consejo que yo daría. Voy a contar pues lo que me pasó, pero yo me resistía a la medicación. Yo le tuve mucho miedo porque conocí a otro gran comediante con los años. O sea, ya tenía yo alrededor de 22 años cuando conozco a un gran humorista que yo admiraba muchísimo y con el cual empecé a trabajar eventualmente, que fue Crisanto Vargas Vil. Ajá. Y él fue como uno de mis grandes padrinos junto a César Betancur Pucheros. Cuando empiezo a hablar con Crisanto acerca de lo que me pasaba, él me generaba mucha confianza para hablarle eso. Él me abrió su corazón y me contó también lo mismo. Y entonces él en una ocasión me marcó porque abrió su maleta y me mostró una cantidad de medicaciones con las que él vivía desde hace varios años. Y me explicó cómo, me lo dijo, que si yo era capaz de pronto de encontrar de alguna forma la manera de batallar con ellos sin tener que depender del medicamento, ojalá pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque para personas como nosotros que vivimos de la creatividad, muchas veces la medicación nos la limita. Total, anestesia. Sim. Eu sempre sou uma pessoa que creio que estamos matando uma geração de artistas de todo el estilo con el exceso de medicamento Exacto, sí. para déficit de atención. Tú has dicho la palabra clave, el exceso. Yo creo que no está mal en de pronto de un medicamento, pero es que Quando ya a aquí el pessoa está medicamento- tan en el hueco e que não logra nem elaborar as palavras, toca a medicação para ajudar. Pero hay que saber retirarla. Exacto, de a poquito. Y entonces yo le tenía pánico porque mira, tal vez si algo
con todo y mi depresión y mi ruina y todo, tal vez si hubo algo que siempre valoré de mí mismo, fue mi cerebro, mi capacidad creativa, precisamente. Entonces, Pero tú descubriste esto en terapia, Iván. ¿qué? La capacidad creativa, Mira, sí, esa valoración. ¿Eso fue a través de la mira, terapia? Mira que, por ejemplo, eso es muy curioso. El cómo valoré eso fue de una manera completamente espontánea. Yo ya había logrado mi primer trabajo en medios, en una emisora. Yo logré entrar a ese proyecto, a esa emisora, por medio de lo que en su momento denominaron el primer reality show de la radio. Entonces yo entré a trabajar como humorista y guionista para un programa de la mañana. En aquel entonces, para quienes lo ven y recuerdan, la extinta 88.9 se llamaba El Zoológico de la Mañana. Entonces yo empiezo a trabajar ahí y hubo un momento en el que la emisora estaba como en problemas y empezó a difundirse el rumor de que iban a tener que recortar personal. Entonces yo recuerdo haber entrado a la oficina de otro compañero mío que era guionista, y yo le dije, ay hermano, no, me van a echar, a uno de los dos lo echan. Y él me dijo, ¿por qué? Pero yo estaba convencido. Y entonces le digo, no, pues porque, pues hermano, ¿qué hacemos nosotros? Escribir chistes, eso cualquiera lo hace. Y él me pegó un regaño, usted es que es bobo, usted es que es imbécil, usted no se da cuenta del talento que tiene. Y yo quedé así como, me dice, eso que usted escribe en 10 minutos, usted le puede dar 24 horas a una persona allá afuera y no lo escribe. Y te voy a dar una frase de Colón, de Cristóbal Colón, decía, cualquier uno puede hacer, pero yo lo hice primero. ¿Ah? Cualquier uno lo podía hacer, que fue la cosa del huevo de Colón. Sí. El huevo, cuando descubrieron cuál era la magia de poner el huevo de pie, él dijo, sí, cualquier uno podría hacerlo, pero yo hice primero. Bueno. Y ahora me convierto yo en el genio. Entonces es interesante, cualquier uno lo puede hacer, pero hiciste tú, más rápido y primero. Y cuando lo hice yo, o sea, cuando él me dijo eso y me hizo valorarlo y hasta el sol de hoy en día, lo creo. Por ejemplo, a mí, hoy en día que toca lidiar tanto a veces con los famosos haters en redes sociales, a mí la verdad no me afecta que me digan, ay, usted es muy malo, o sea, me afectaría si me lo dijera alguien que yo admirara. Yo diría, uy, Dios mío, ahí sí me vengo abajo tal vez. Pero porque son personas que nunca han tenido que escribir nada en su vida, no se han tenido que enfrentar nada. Entonces yo aprendí a valorarme por medio de eso, de mi creatividad. Entonces cuando me enfrento al dilema de, o afronto el dolor con esto que me puede disminuir el dolor mismo, pero a costillas de que mi creatividad disminuya, y yo, uy, no. Entonces ¿es verdad al fin del día que el que hace humor toca fondo en los dolores? Muchas veces yo tengo... Porque el chiste, el humor es un poco el reflejo del inconsciente de uno, ¿no? Sí. Para actuar, tú tienes que meter algo que está ahí adentro tuyo guardado. Y en mi caso ocurrió que como yo te decía, cuando me hice consciente de que el humor era mi forma de lidiar con todo eso, fue cuando realmente mi vida cambió. Eso sí fue unos años antes de lo que te digo de Crisanto, porque yo precisamente utilizaba mi creatividad en ese momento para escribir muchas cosas, pero a partir del dolor y sobre el dolor. Entonces yo escribía cuentos muy existenciales, declamaba poesía, declamaba cuentos, pero cuando te digo declamar era cosas así que yo me paraba ahí, pucha, todo shakespeariano, oh, tu vida, no sé qué. Y yo pretendía por medio de eso hacer una catarsis de mi dolor. Cosa que nunca funcionaba realmente. O sea, tal vez me sentía mejor en el momento que estaba en el escenario y ya. Cuando por primera vez me paré en un escenario a reírme de lo que me pasaba. ¿Fue un stand-up comedy la primera vez? Sí, fue accidental. ¿Cuántos años tenías tú? 21 más o menos. Fue accidental, ni siquiera fue planeado tampoco, porque yo me presentaba en escenarios universitarios. Entonces una chica que me vio en la universidad le gustó mi trabajo y me invitó a un escenario que ella tenía en un bar. Esa era la primera vez que yo me presentaba en un escenario así como más diseñado para el holgorio, para la alegría. ¿Eso allá en Risaralda? No, ya en Bogotá. Ya en Bogotá. Okay. Entonces yo cuando veo a la gente alegre, departiendo, tomando, yo dije, no, aquí no puedo salir con mis cosas mamertas y aburridas y dolorosas. Entonces dije, voy a intentar ser simpático. Llego a intentar y me paré a intentar improvisar y empecé a hablar, a contarles de verdad acerca de las cosas que me tenían mal. Y la gente empezó a reírse. ¿Tú te acuerdas de alguna frase de ese momento? La frase de apertura, no recuerdo ya después de lo que dije, pero nunca olvidaré que yo me paré ante ellos y les dije, buenas noches, mi nombre es Iván Marín y soy virgen. Yo tenía 21 años más o menos. De hecho, cuando dije eso, se rieron.
Y entonces yo les digo, ¿por qué les da risa que no me lo quiera dar ninguna mujer? Y empezaron a reírse más. Y empecé a partir de ahí. Y empecé Pero a burlarme. nadie te havia ensinado essa coisa que o humorista hace chiste de si mesmo. No, eso no Isso lo foi es. uma coisa muito Eso instintiva salió ahí, tuya. exacto. Esa noche, yo siempre, a veces entre amigos y todo, yo siempre intenté ver la vida de una manera amable. Por ejemplo, nosotros no tuvimos muchas carencias cuando yo era niño, pero yo nunca me di cuenta de eso. Porque yo era feliz, yo era un niño feliz, realmente. Entonces, no, Sim, porque nunca uno tuve se esa- dá conta quando falta. Sí. Se não há falta, se não hubo antes, não há falta. Exacto, tal vez. Entonces, cuando ocurrió eso, ahí lo sentí. Y dije, ¡pues madre! Aquí está la clave, en reírme de eso malo que me pasa, no en pararme a llorar. Y desde ahí, esa noche, de verdad, en mi vida hubo un clic inmediato. Dije, a partir de ahora, me voy a reír de lo que me pasa, voy a intentar verle las cosas amables a la vida. Y me prometí esa noche que yo iba a vivir del humor. Y no me refiero ni siquiera a vivir de manera económica, ¿sí? No de esto va a ser mi profesión para ganarme la vida, no, sino que voy a vivir haciendo esto. E tu estudiaste alguma vez algo nesse sentido? En el humor no, porque en ese momento, o sea, sí, no, o sea, en ese mismo instante no, porque no existían como tal academias. Yo ya había estudiado teatro, o eso, hacía teatro, pero teatro convencional, donde a uno le enseñan, donde le ponen a hacer los ejercicios de vamos a caminar como un mono, vamos a hacer todas estas cosas, pero no una academia del humor, de enseñarnos. Con los años empiezan a surgir talleristas al respecto. Entonces, por ejemplo, empiezo a tomar talleres con Diego Parra, con Gonzalo Valderrama. Y allí empiezo a, ¿cómo es que dice una frase que parece un carro viejo porque vive de taller en taller? Entonces yo empecé a tomar talleres de todo. Entonces un taller de expresión corporal, un taller de intencionalidad de la voz, un taller de escritura creativa, un taller de... Y empecé a hacerme a mí mismo como humorista en ese sentido. Después tengo la bendición de empezar a trabajar y a trabajar al lado de grandes. Por ejemplo, en materia de escritura empiezo a trabajar con César Augusto Betancourt, que es lo que lo cité ahorita. Con pucheros. Y cuando yo empiezo a escribir para pucheros, entonces en el proceso él me va enseñando. Entonces él me dice, lea clean, cuando usted hace un guión... Él es un genio, ¿no? Es para un genio escribir. para es mí. impresionante. Y entonces escribiendo con él aprendo. Entonces esa fue mi escuela. Hoy en día ya hay más talleres de formación y cosas así, pero que han surgido con los años. Tal vez en ese momento cuando empecé no existía como tal. Quem te apoiou nesse momento? Porque é muito difícil convencer a la família que uno quer ser humorista, quer vivir del humor. De mi familia nadie, al contrario. ¿Cómo fue eso? Cuando yo les dije que yo quería hacer humor, me empezaron a decir de verdad que ahí estaba pintado yo, que era un vago, que no quería trabajar, que solamente quería sacar excusas para no hacer nada. De mi familia, debo decirlo, y por eso lo quiero como un hermano, mi primo Juan Felipe, es el único que siempre, desde el primer momento... Se reía, se reía de todo. Y me decía, él me decía, usted va a ser muy grande. Él me decía, y yo en serio, es verdad, yo te conté que mi entrada a los medios fue por un reality. Él fue el que me dijo que me tenía que presentar. Qual foi o reality? El reality lo hizo esta emisora 88.9. Ellos tenían un humorista que fue muy famoso en esa época, que le decían Papuchis. Ajá. Papuchis deja la radio para irse a hacer televisión, entonces queda una vacante en el programa y se inventan un reality que se llamó El Safari para buscar el nuevo animal integrante del zoológico. Entonces fue una convocatoria abierta entre todos sus oyentes, entre todo, y allí fue donde mi primo me dice, usted tiene que presentarse porque usted se lo va a ganar. E ganaste de una. Y me lo gané. Fueron varias etapitas, pero y tuvo varias cosas. Ivan, ¿tú fuiste hijo único o tienes hermanos? Tengo una cantidad de medio hermanos. Sí. O sea, De otros matrimonios, sí, de los papás. Fui uno de otros experimentos. E quando viniste a vivir a Bogotá, tu viniste solo, viniste a vivir com alguém? Como con mi foi abuelita, isso? mi abuelita también vive acá. Ok, Mi abuelita, entonces presente cuando mi abuelita se va, y esta parte que duro contar, nunca lo he contado, cuando mi abuelita se va de Pereira, era por abusos de mi abuelo. Ok. Mi abuelo, en esa época se presentaba muchísimo ese tema del machismo y cosas así fuertes, hasta que son mis tías, que eran mayores, quienes toman la decisión de no me a permitir que pase más esto, y deciden llevarse a mi abuela. E se hace humor também de isso? Se puede hacer. Mira que yo con los años tengo una cosa. Yo sigo siendo convencido de que hay que reírse de las cosas. Sí. Pero más trágicas que por sean. más trágicas que sean. Pero ¿cuál es la línea ahí que Eso, no te lastima? La línea es si me pasa a mí. O sea, para mí, yo una vez leí algo y decía, y comparto eso, si no lo padeces no tienes derecho a burlarte de ello. Entonces, por ejemplo, yo en mis años anteriores como guionista y todo, escribía muchas cosas de humor negro y respeto a quienes lo hacen, pero ya no soy capaz de hacerlo. O sea, llegó un momento en mi vida en el que
no sé, yo... O sea, el tema del políticamente correcto, entonces, no es solamente por la forma, es un tema también de uno no vivirlo. Sí, para mí es por eso. O sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso. Hoy en día existe una corrección política extrema con la que no comparto. La verdad, para mí hemos llegado a temas absurdos. Sí, porque el humor se está perdiendo. Sí, total. Tú no puedes hacer hoy en día Vivimos chiste en la absurdo. peor época para hacer humor. Mira, Sí. yo tengo hijos muy, o sea, de esa generación. Yo no puedo hacer un chiste que hacía antes en mi época de adolescente, de joven, porque me acaban en el mismo momento. Sí, 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 Ya total. te da miedo hoy en día hacer chistes. Uy, hoy en día da mucho miedo, pero yo parto de la premisa de entender que es imposible no ofender a nadie. Es literalmente imposible. Yo me precio de ser Es que en realidad depende del otro, no sentirse o no ofendido o sentirse o no atacado. Exactamente, o sea, yo nunca me paro con la intención de ofender a nadie. Y yo me precio de ser muy respetuoso en mi humor. Con todo y eso, hay gente que se ofende. Y lo que tú dices, si se ofende fue porque se quiso ofender. Claro. No porque yo me parara La con persona en ninguna realidad intención. tiene que trabajar su fragilidad. Exactamente. Por ejemplo, a mí, digamos, no me gusta meterme en temas políticos mucho. Yo en materia política, mi partido político es el humor. Es decir, yo me burlo de todos por igual. Nunca has apoyado a nadie públicamente, nunca has hecho nada. Exacto, nunca públicamente. Y me burlo por igual de todos. O sea, yo soy capaz de burlarme de alguien por el cual voté. Porque yo no sé por qué aquí la gente tiene como ese pensamiento de que si yo voté por él, es intocable. De él no Sí, podemos es un decir poco nada. de falta de madurez, Sí, ¿no? Porque entonces- el ser humano es ambiguo y la gente no quiere Exacto, aceptar en cambio, eso. yo me burlo Claro. y hay colegas, repito, respeto su forma de ser. Hay colegas que solo hacen su humor a favor de su ideología política, ¿sí? O sea, solo se burlan del otro, pero si el suyo la embarra, no hace ningún chiste de él. Yo sí Sí. hago chistes de todos por igual. Sí, porque ahí- Y entonces procuro, por ejemplo, cuando hago un chiste, que muy rara vez lo hago, sobre todo hoy en día por la polarización, cuando llego a hacer un chiste político, inmediatamente hago un chiste también sobre el otro bando, para que siempre haya equidad, digámoslo así. Entendido. Entonces procuro, presidente, que no haya una ofensa implícita. Entendido. Entonces vuelve y juega. Si tú te ofendes, a pesar de que acabas de ver que me burlé de los dos por igual, ya es problema tuyo. Total. Ya es Mira, problema ¿te tuyo. acuerdas cuando yo te dije que yo hablo demasiado? Tengo una voz interna que me queda soplando. Essas vozes não me deixam em paz, sabes? Me estão aqui hablando e essas vozes e se devuelven e dizem, tienes que passar al quickly test. Ay, caramba, Te ¿qué es eso? apuntas a un quickly test Ay, yo me tengo conmigo? pues un quickie contigo. Te hago unas Hay muchos hombres que sueñan un quickie contigo. Bueno, entonces hagamos un tengo quickly que representarlo. aquí, en plenas cámaras, para que todo el mundo vea. Lo ideal es tratar de contestar con respuestas cortas. Cortas. Pero yo ya vi que eso no va a pasar. No, pero me comprometo, yo me meto en la película. ¿Qué es más difícil, lidiar con políticos o con actores? Con políticos. ¿Por qué? Porque los actores tienen vanido. por los seguidores de los políticos. Un humorista siempre está de buen humor o siempre está de mal humor, porque uno escucha ese tipo de anécdota que los humoristas cuando entran en sus casas son rabiosos. ¿Cómo eres tú? en Yo tu tengo intimidad? una teoría al respecto, solo una teoría, y es que de todos los humoristas, el 70% en la vida real son amargados. El ¿Por 20% son depresivos y solo hay un 10% normales. Pero ¿por qué amargados? ¿O será que los amargados buscan el humor para salir de la amargura? Mira que eso es algo que realmente me llama la atención. Yo no sé porque yo pertenezco al 20% de los depresivos. Entonces, no por los amargados, pero sí, Yo de las que toman, de los terapeutas que toman. Bueno, yo sé que tú eres un fanático de Batman, hiciste la voz en la película. ¿Tienes un traje sexy de Batman en la casa? Tengo. Cuéntame la verdad. Lo poseemos Batman, Eroti Batman, no solo yo, también mi esposa. A mi esposa. Gatúbela. Sí, a mi esposa además le gustan mucho los disfraces en la intimidad, no los cosplays así para convenciones, pero sí en la intimidad. ¿Y le haces gusta. incluso la voz de Batman en ese momento? No, hasta allá no, porque, bueno, mentira, sí a mí me gusta, pero es que a mi esposa se le molesta que yo haga chistes en la intimidad, que porque le corto el rollo. Ah, yo también erótico. creo. O sea, Pero es que a uno mí se me acuesta cuesta con un payaso, mucho. ¿no? Es que a mí- Uno no puede yo estoy de acuerdo que el sexo es para morirse de la risa, pero no para escuchar chistes. No es una rutina. Pero es que a mí se me sale. Y sabes qué. Pero, ¿qué te ¿sabes sale, qué? por ejemplo? ¿Sabes? Cuéntame un ejemplo que estás en la cama y te sale un chiste. Uy, no. Chiste de cama. No. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, una vez
Esto sí no fue con mi esposa, fue con otra. Yo empecé a jugar con una chica, con unas galletas, porque quería recrear una escena de la película Armagedón, cuando Ben Affleck está jugando en el vientre de Liv Tyler. Y entonces yo empiezo a jugar con las galletitas y yo, oh, el animalito se perdió y se va para esta caverna. Que, oh. Entonces yo me lo comí. Oh, ahora. No, es que dije una guachada, pero la muchacha en cuestión se puso tan molesta que me dio una cachetada y me dijo, chistes aquí no. Y yo, ok. ¿Y no perdiste la erección? Sí. Claro, porque después de llevar una cachetada, o te gusta el sadomasoquismo, pierdes la erección. Sí, yo me asusté. Además, porque me... ¿Y volviste a salir con ella? No. Fue Nunca más, fue la última vez. ¿Ves? Nunca me la... Pero sí, no, fue la... Porque hablando en serio, yo me di cuenta, yo dije, no vamos a tener química sexual, o sea, yo soy mamador de gallo en la intimidad y ella... Pero, okay. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa Uno es que... mama gallo antes y después, pero durante... Es que mi problema es ese, como lo voy a confesar, yo no me siento muy seguro en la cama, yo no soy así el prototipo de macho. Entonces yo siempre siento que tengo que compensar la falta de... Entonces tú no eres romántico, por ejemplo. Soy muy romántico, pero es que soy muy sin romántico, chiste. pero soy romántico cursi. No soy así el apasionado porque depende de lo que considero. O sea, por ejemplo, hay mujeres que les encanta que el man la agarre pum contra la pared y le levanta la balita. Ahí, hijo de pucha. Yo no soy esa clase de hombre. Entonces yo soy más del de le hace un camino de rosas hasta la cama y toda la cosa. ¿Quién es más picante en la cama, tú o Lady? Lady, tu pareja. Lady, eso es de lejos. El escenario para ti, ¿qué eres en el escenario? ¿Picante? ¿En el escenario? ¿Más bien triste? ¿Cuál es el personaje que montas ahí? En el escenario, o sea, arriba del escenario como tal, Sí. en el escenario está la mejor versión de Iván Marín. Yo siempre he dicho que yo quisiera tener en mi vida real la seguridad que siento cuando estoy en el escenario. ¿Tú ya tienes los chistes preparados para los novios de tu hija? No, pero sé que me van a fluir muchos. Hay uno que tengo planeado. ¿Cuál? Tengo planeado cuando mi hija traiga un novio a la casa, en algún momento que nos dejen solos, yo fingir que soy gay y echarle los perros a él. Para ver cómo reacciona. Pero eso más bien es una prueba. Eso no es un chiste. Eso es el papá porque que va a quiero ver tratar cómo va a de- reaccionar Pero cuando yo empiece a toca decirle, darle "Ay". un traguito para ver si él es de aquellos que solo se suelta después de un poco de tragos. ¿Será? Sí, Pero claro. es que a mí sí me da mucha risa imaginarme la situación. Pero mira que tu hija se puede enojar mal con eso. Bueno, es verdad. Mi hija me echaría de la casa. ¿Sí? Si yo hago eso en algún momento, ella me iba a echar. Bueno, no sé, pero Julieta es mamadora de gallo, de pronto si le guste, no sé, esperemos que sí. Pero Bueno, sí, ¿y como tu yo. pareja, y Lady, cómo maneja, aparte de esos chistes fuera de lugar en la cama, cómo maneja ella el día a día? Porque debe ser muy difícil tratar de Uy. tener una conversación seria o una pelea y que tú salgas con un chiste para evitar el tema. No, pues, no, lamentablemente voy a decirlo cuando peleo, sí peleo en serio, pero cuando estoy en mi día a día, a Lady, a las malas, debo decirlo, le ha tocado aprender, porque ella antes se irritaba demasiado de que yo me la pasara mamando gallo. Ya le tocó rendirse y Sí, aceptar que soy así. O ya sea, quiero. hay momentos en los que pues igual digo, "Ay, pero ya sabe cómo soy yo". Y me imagino que en ocasiones sociales ya escuchó el mismo chiste como 52 mil Sí, hay veces. muchas veces. Pero debo decir que para mí es a la larga un reto. Para mí, y esto sí lo digo de corazón, a mí, yo amo hacer reír a mi esposa. Entonces, cuando yo tengo, hay mucha gente, todos tenemos algún chiste bajo la manga, que sabemos que siempre que lo sacamos, los demás se van a reír. Entonces, yo sé que si digo este chiste, los que están ahí se van a reír porque lo escuchan por primera vez, pero sé que mi esposa ya lo ha escuchado. Entonces, eso me obliga y me hace querer siempre decir, aunque sea el mismo chiste, de una forma diferente para que ella también se ría. Ok, ok. Entonces, Sí, si yo la porque hago reír uno a con ella- la pareja que no es humorista toca mamarse los mismos chistes durante todo el matrimonio con personas distintas. Sí. O sea, llega un momento que, yo te confieso, por más tolerante uno blanquea ojos. Digo, ay, pucha, otra vez. Ay, otra Y soy vez. consciente de eso, por eso nunca le quiero hacer eso a mi esposa, entonces siempre procuro que sea de una forma diferente. Bueno, Iván, tenemos que ir a un corte, ¿sabe? Que se me Dios mío. olvidó que existe eso. Ay, existen los comerciales aquí, Dios mío, patrocinadores, qué pena. existen los comerciales, pero Perdón. ya regresamos con Iván Marín, que esa conversación Téngalo para ahí, mí está téngalo ahí. divertidísima. No, para mí la mejor. Iván, ¿cómo era eso de que querías ser monje? Sí, fue... Cada quien maneja las tusas a su forma. Entonces, yo en un momento de verdad que estaba muy decepcionado, no solo de la vida por lo que me estaba ¿Cuántos pasando. años tenías? 19. Ok.
¿Ya habías pasado por la depresión? Estaba en medio de ella, todo? estaba Ok. precisamente viendo todo ese campo y yo buscaba ayuda, no solo psiquiátrica y psicológica, sino también espiritual. Entonces yo empecé a asistir a muchas congregaciones religiosas de diversos índoles, cristianas, católicas, fui a hindús, de Hare Krishnas, de todo. Entonces, en medio de Te todo... echaban de todo por chistoso. Literal. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo estaba haciendo un chiste. No, no, no. Yo estaba ejercitando mi vena comediante. Y me pasó particularmente, hubo una experiencia que fue triste para mí, debo decirlo. No voy a generalizarlos por lo que me pasó, pero me ocurrió con una congregación que me invitaron a una célula cristiana, a una expedición, no sé cómo llamarlo, un retiro o algo cristiano. Y yo me la pasaba haciendo chistes. Y no les cayó en gracia y llegó un momento en el que hubo un momento coyuntural, yo empecé a sentir como cierta mala energía por parte de los líderes hacia mí y llegó un momento en el que uno de ellos empezó a decir, como el que mandaba ahí, empezó a decirle a los otros: si ustedes tienen al lado a esa persona que siempre tiene el chistecito, Upa. si esa persona que siempre tiene el gracejo cuando alguien está hablando, es el demonio que los quiere alejar del camino. Y yo así, y todos los que estaban a mi alrededor todos te miraron, ¿no? Empezaron de verdad, y estábamos en un retiro, no sé, no recuerdo el nombre que tiene la experiencia, fuera de Bogotá, saliendo por la Calera. Y yo de verdad me sentí tan mal, tan agredido, Claro. pero tan digno, que yo dije, pues si así son las cosas, si por ser chistoso soy el demonio, entonces me voy. Y les dije, no, me voy, y entonces me fui. Y me hago un chiste final. Sí. Y me hago un chiste solo para terminar. No, y me fue, imagínate, estábamos ellos tenían como una finca o algo para esos retiros, como te digo, saliendo por la Calera, y a medianoche, que esto fue a medianoche, muy entrada la noche, decidirme entonces. Les dice, bueno, entonces me voy. No, pero no te vayas, que es peligroso. Y yo puede ser más. No, y yo, pero, y yo o sea, todo yo soy sarcástico. diablo, tranquilo. Exacto, yo más peligroso para ustedes que el diablo esté Exacto. durmiendo entre ustedes. Y me fui muy Tú digno. sabes que en Brasil, nosotros en Río de Janeiro somos muy chistositos, ¿no? Se dice mucho que la gente de Río hace chiste de todo. Y tenemos esa expresión, o sea, uno prefiere perder la amistad que la oportunidad del chiste. Ah, caramba. Y se pierde muchas Soy veces la brasilero amistad. de corazón. Exacto, se pierde la amistad o se pierde la participación de un retiro para no perder el chiste. A mí me tocó un poquito de trabajo en el principio en Colombia, porque yo me la pasaba de chistosita. Sí, porque no me conocía puse gente como en problemas, yo. en trabajos, en cosas así por dar una de chistosita Sí. o hablar demasiado. No, a mí me ha pasado que yo he perdido trabajos. Una vez, bueno, ¿En serio? no muchos, muy rara vez me ha ocurrido, pero la primera vez que me ocurrió de manera puntual para un cliente que... Perdiste una mujer, perdiste la oportunidad de ser parte de la iglesia y perdiste trabajo. Y eso que vivir del humor es lo máximo. Sí, y porque yo digo, hay algo que digo, miren, vivimos en un país donde a uno le pueden robar cualquier cosa, no podemos permitir que nos roben la alegría. Es verdad. Entonces yo prefiero, si es sacrificar una el prueba como de soy, es una prueba de inteligencia. esa vez un cliente, estábamos intentando convencer, suena feo, pero hacer que un cliente se decantara por este servidor como presentador de un evento, y yo le hice un chiste a la jefe, que no le cayó ni 5 en gracia. Y cuando salimos de ahí me dijeron que habían optado por otro. Entonces en ese momento mi esposa, que es mi representante, se puso brava conmigo. Sí, ves, perdimos un cliente. Y ahí yo se lo dije, yo le dije, pero tú qué preferías, que me contrataran y no fuera yo. Exacto. Y desde entonces ya se arregló. Entonces me ha ocurrido, tal vez en tantos años de carrera, me habrá pasado 3 veces y mucho. Pero Perder trabajo por cuenta del chiste. Sí, pero yo prefiero, o sea, listo. E pero- chiste censurado, alguma vez tu viste? Es decir, cosas que tú dices al aire o en tarima y que después te dijeron, eso no se puede. Por ejemplo, cuando me contratan para shows corporativos, digamos que a mí me va muy bien, debo decirlo, en términos de comedia corporativa, precisamente porque soy muy respetuoso y sé decir las cosas de una forma muy... Entonces, siempre hay advertencias que ya son protocolarias. Por favor, no vayas a tener chistes ni No diga políticos, ni groserías. religiosos, ni groserías. Pero hay unos clientes que se pasan. Una vez me pasó literal que me dijo, mira, por favor, nada de chistes sexuales, nada de chistes doble sentido, nada de chistes religiosos, nada de chistes políticos, nada de ninguna... Ahí uno dice, bueno, no sé nada de chiste. Sí, no, entonces yo les dije, pero ¿puedo hablar? O sea, porque no, ya están llegando a unos campos. Pero digamos que afortunadamente debo decir que, como te decía antes, tal vez hay ocasiones en las que alguna persona se ha ofendido, pero me queda la conciencia de que se ofendió, no la ofendí. Sí, exacto, exacto. No soy a prueba de balas, sí he tenido algunas
cuántas ocasiones en las que yo he sido consciente de, en esta me descaché, pero han sido tal vez unos puntitos y lo que hago es corregirlo. O sea, a mí me pasó una vez, no lo repito. E já te ha passado que a gente não se ri? Sí. Porque eu creio que talvez isso seja grande fantasma. Eu não sou humorista, mas eu que hago teatro, é uma angústia quando tu sabes claro. que há momento de chiste e que a gente não lo No, claro. no lo pilla. Además, digamos que precisamente en la comedia corporativa, como te digo, que es cuando uno está en teatro, es entre comillas, no me Manejable. malinterpreten, muy fácil, Exacto. porque uno tiene la predisposición positiva al público. ¿Por Exacto. qué? Porque, presidente, Porque uno está ellos fueron allá por ellos eso. fueron, ellos quieren verte, te quieren ver tanto que Corporativos son pagar. obligados prácticamente. Exactamente, entonces, y obligados a veces en unas circunstancias. Por ejemplo, a mí me tocó una vez un show un lunes a las 7 de la mañana para un grupo de ventas. ¿Por qué? Porque arrancaban y querían que tuviera la charla para ellos con humor antes de que salieran a trabajar. O sea, no les querían cortar el horario. Entonces, un lunes los hicieron madrugar una hora más de lo habitual para no quitarles tiempo de trabajo. Entonces, ¿quién va a estar feliz un lunes a las 7 de la mañana? Nadie se quiere reír. ¿Alguna vez te sentiste rechazado? ¿Por qué? Não sei. Uy, muchísimas. Precisamente cuando... Não só quando te echaram, mas eu te digo, rechazado socialmente, por exemplo. Sí. Cuando me ocurrió, cuando empecé como por ese valle de oscuridad, fue como una sumatoria de varios rechazos. De ya experimentar, hacerme consciente, tal vez solo en ese momento me vine a ser consciente de lo que había sido el rechazo de mis padres. Nunca me había afectado porque había tenido a mi abuelita presente y todo eso, pero llegó un momento, Pero eso o sea, a los 15, en que como que yo dije, pucha, no me quisieron. Después los rechazos de las niñas que me gustaban, que me rechazaban. Después el rechazo de la profesión que había querido. Después el rechazo, empiezo a experimentar rechazos en la televisión, la primera vez que me presenté a un casting. Además rechazos feos. Te rechazaram em televisão por quê? Por feo. Por ejemplo, literalmente, yo me presenté, no sé si creo que tú no vivías en Colombia en aquel entonces. Aquí hubo un programa muy famoso que duró muchos años que se llamó Padres e Hijos. Y ese, Sí, eu nunca vi, pero eu tenho ubicado. sí, entonces, ese programa, yo me presenté una vez para un casting para ese programa y el jefe de casting me rechazó muy feo. Me dijo, yo entré y ni siquiera me dejó presentar la audición porque me vio y me dijo como, ¿usted qué hace aquí? Y yo vengo por el casting, pues estamos buscando un galán, ¿no? Usted no sirve. Y yo, me fui... Ai, caramba, e aí como hace uno transformar isso em comédia? En ese momento Y no derrumbarse, sí, no, exacto. en ese momento sí me derrumbé, en ese momento aún no sabía manejarlo. Tanto me derrumbó que yo no volví a presentarme a ninguna audición hasta muchos años después, porque yo precisamente salí ya con un temor de volver a exponerme a esa situación. Y Claro. pasó mucho tiempo antes de que yo volviera a intentarlo. Incluso, presidente, yo salí diciendo, esto no es para mí, salí diciendo lo que muchas veces, y hoy en día incluso lo escucho a gente decir que es que eso solo se puede con rosca, que eso hay solamente para gente bonita. Salí diciéndomelo a mí mismo y como que en ese instante le puse pausa a ese sueño y renuncié a ello. ¿Hiciste rutina sobre esos rechazos? ¿O de Hoy en pronto día está sí. saliendo Sí. aquí una Hoy, idea no, de hoy en todo? día- no, hoy en día sí ya me burlo con tranquilidad y con naturalidad eso. Yo creo que hoy en día, afortunadamente, creo que no hay un aspecto de mi vida que no esté tan sanado, gracias a Dios. Creo que he tenido muy bonitas oportunidades de atravesar curas para el alma. Entonces hoy en día creo que hice las paces con la mayor Pero parte eso de mi con pasado. ayuda de la terapia, ¿no? De la terapia, del ¿Tú humor, volviste a terapia, Iván, o solo Sí, fue sí, en sí, aquel sí, sí, entonces? incluso- Actualmente tú estás en terapia. Actualmente tengo psicólogo, tenemos Por eso que hablas mucho, ¿no? Dicen que uno cuando hace terapia habla sin parar. el año pasado, ya, sí, tuvimos también, incluso atravesamos una crisis con mi esposa y también acudimos, ella tiene su psicóloga, yo tengo la mía y los dos Sí, que decidimos está muy tener bien una de pareja. pareja. Claro. Y nos sirvió mucho, mira, hoy en día somos muy felices. Sí, no digo que son muy felices, pero por lo menos saben manejar las crisis mejor. Sí. Porque também é isso, hay gente que dice, pero eu vejo gente que vai a terapia de pareja e não resolve. El tema não é resolver, el tema é aprender a manejar las cosas de la vida, Sí. sobre todo las adversidades, ¿no? Sí. Y muchas veces también sirve como, no sé si la palabra es esta, pero tener como un árbitro, un mediador. Pero como manejas tú la inseguridad a que te referías? Porque tú mencionaste aquí que eres un hombre inseguro. ¿Cómo manejas hoy en día eso? No, pero yo soy inseguro en la cama. En la cama es donde surgen, yo creo que la mayoría de mis inseguridades. Pero ¿Y cómo negocias hoy en día con eso?
Pues afortunadamente tengo una gran ventaja y es que hoy en día solo me toca vivirlo con mi esposa. Entonces, Te proteges. Sí, exacto. Pero por ejemplo, si yo fuera a estar con una mujer nueva. Pero eso desperta inseguridad a cualquier hombre. Yo siempre digo Sí. que Uy, yo tengo- es muy duro esa primera vez ver a esa persona que tú tanto has deseado, que has invertido completamente desnuda. Y ahí Bueno, eso es empiezas a de verdad afrontar tus Mira que a mí me miedos. pasa, y esto lo voy a decir muy en serio, para no dármelas de, ay, como se quiere vender de santo, de bueno, no. Muchas veces, porque no lo puedo negar, a veces tal vez por uno dedicarse al entretenimiento o algo, hay fanáticas que quieren intimar con uno, digamos, de alguna forma. Y puedo decir que muchas veces no he caído, y ni siquiera por amor a mi esposa y para venderme acá como el tipo perfecto. Es que no doy cuenta, no doy cuenta. Sino por el miedo a decepcionarlas. Yo como que digo, es una mujer que me admira, porque soy yo motivo de lo que ve de mí en el escenario o en una película, lo que sea. Y para ella soy un tipo deseable. Entonces yo digo, si estoy con ella, muy seguramente la voy a decepcionar. Entonces yo, ¿para qué hago eso? Sí, porque en realidad uno va para la cama con la imagen que se imagina o la fantasía que tiene del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Que também não é culpa tuya. Cada uno se monta a Exacto. fantasia que necessita. Então, se eu te vejo por televisão, te vejo aqui e necessito de uma fantasia, eu empiezo a dar contorno a lo que necesito. Exacto. E se eu vou aí concluir... Exacto, entonces yo para qué la decepciono, ya después ni va a querer ver mis películas, ni ver mis shows. Depois eu perdo, não? Sí, ya no, sí, sí. Esse é um bom ponto. ¿eh? Ahí, mira, mira. Hay que mantener la fantasía. Iván, aquí tenemos un reto Uy, Dios de mío. las copas que tú has preguntado y además nos llevaron el vino mientras tanto. Aquí está mezclado álcool com 3 tragos distintos. Eu sei que um é jugo, outros eu entendo que há pimenta ou alguma coisa salada, não sei muito bem. E a ideia é que eu te hago umas perguntas e se tu decides não contestá-las, te toca tomar. Já tuve gente aqui que tomou todo e tuve gente que passa direito. Tomo si no decido contestar. Se não queres contestar, listo, pero te toca tomar. Ok, dale. Certo. ¿Tienes juguetes sexuales Sí. y los usas? No como debiera, no con la asiduidad. ¿Cómo es? Pucha, se me- Asiduidad. Asiduidad. Uy, Imagínate, qué triste yo, que a uno, y yo que estoy una persona enseñando que no tiene castellano como le asiduidad, original, ¿eh? me Asiduidad. acabo de sentir. ¿Y cuál sería la asiduidad para ti? No, pues no sé, deberíamos preguntarles a mi esposa. No, yo te estoy preguntando a ti, o sea, porque también hace parte de tu fantasía. Ok, que una vez a la semana. Ok. Sí, sí. ¿Eres muy activo sexualmente? No tanto. ¿Cómo te gustaría? Como no, como me gustaría porque ¿Cómo te gustaría? sí. Como en la fantasía otra vez. Sí. ¿Cuál es tu placer culposo? Mi placer culposo, y tengo varios. Pero, por ejemplo, hay música. Ah, no, mi verdadero placer culposo es estar canaleando y encontrarme con La Rosa de Guadalupe o Caso Cerrado, o esos programas que son tan malos, pero yo me quedo ahí viéndolos porque me da tanta risa verlos, entonces son un placer culposo. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí, ¿Ya has perdonado? pero yo sí. ¿Y cómo fue negociar con eso? No ¿Con sé, humor? es cuestión de, sí, con humor y aprender que todos somos seres humanos y que podemos. ¿Y a ti te han perdonado? A mí, no, creo que nunca me han pillado. Nunca te han pillado. Ok, está bien. ¿Cuál es el límite en el sexo para ti? ¿Hasta qué punto eres capaz de ir? Hasta cuando la persona se sienta como a la otra persona, ¿sí? Es decir, el límite... Sí, pero eso es muy superficial para mí. Yo quiero saber cuál es el límite. Si Ah, pues yo mío, te digo, un límite mío. Iván, Ah, vamos ok. para un Ah. swingers club. Ah, no, un límite. Iván, prepárate ahí que yo te voy a penetrar. No, o sea, mi límite, por ejemplo, eso, que me penetren, Ah, no es ¿que veo consi- qué? ¿Que sí, veo qué? no, que me penetren es un límite. El dolor, por ejemplo, esa gente que le gusta que Sadomasoquismo les den ni pensar. látigo, no, esas vainas no son para mí. lo más raro que te hayan pedido en la cama, en el sexo. No entender lo que es lo más Lo raro. más raro que alguien dijo. Ah, que me han pedido. Exacto. Que me han pedido. Ah, eso precisamente una chica una vez que quería que la golpeara, pero que la golpeara, que, o sea, ¿Y tú así? de látigo y yo, porque eso es otra cosa, o sea, no puedo con el dolor, no solo recibirlo, sino tampoco soy capaz de infringirlo, no soy capaz de, Ok. o sea, yo no sería Christian Grey, yo no sirvo para eso. No, no funciona. No. Hoy además yo leí un chiste, nada que ver aquí, pero te voy a contar. Y si Christian Grey no fuera el millonario que fuera, sería un pervertido más y ya estaría en puesto de denuncia Tal en la cual, policía. tal cual, estaría Solo por allá porque era un encerrado. millonario se transformó en un hit de ventas. Estoy de acuerdo. Pero si no fuera millonario, el tipo del común, ya la Exacto, chica o sea, hubiera ido a la, Christian Grey, a la si- policía. si y se todo ganara el más. salario mínimo, Bueno, vamos a un corte y ya regresamos, porque yo quiero saber de esos 3 libros que tiene Iván.
Bueno, ahora sí, cheers otra Ay, vez. por fin, sí, por No, fin. porque yo adoré. Porque sí viste que pasé en blanco en la otra. Pasaste en blanco, sí, pero ese A mí no me vinito da miedo tava responder lo delícia. que sea. A mí tampoco, ¿sabes? Sí, no, yo soy como muy fresco. Y también uno puede dar la vuelta. Cuando Sí. no quiere contestar, uno engaña. Entonces puede... Y yo tengo una gran ventaja. Como soy comediante, siempre cualquier cosa puedo decir, ah, no, es que Saca un chiste. era mamando gallo. Exato, total. Ivan, 3 livros. Para mim me surpreendeu. Eu não sabia que tu havias escrito 3 livros. Quando foi o primeiro? 3 libros, y incluso te voy a sorprender aún más, porque tengo 4. Ah, sim? Sí, lo que pasa es que lancé recientemente uno que no salió o no lo lancé por medio de las editoriales grandes o tradicionales, sino que lo autoedité y a la fecha lo estoy vendiendo solo a través de mis redes sociales. ¿Por qué? Ajá. Porque los 3 primeros libros de los que tú mencionas, los que hablas que sí pueden conseguir en 101 librerías y todo, razones para ler esse livro. Supera. Supéreme este Ajá. y Cuentos que ni para qué le cuento. Ok. Son 3 libros que son muy distintos. Pero são de comédia? Sí, exacto. Todos finalmente son de humor. Son de temáticas completamente diferentes, pero todos son de humor. En cambio, este cuarto que lancé es de poesía. Una faceta completamente inédita que me daba miedo exponer por medio de una gran editorial, porque la gente me conoce por el humor. Entonces no quería que si alguien se lo compra sin saber de qué trata, se decepcione y diga, pero ¿qué es esta vaina? Entonces solo así yo estoy seguro de que quien lo adquiere es porque es muy consciente de lo que va a leer. Entonces es la razón por la cual... Que interessante. Pero vem, de onde nasce isso de escrever? Com que edad empieza? ¿A qué edad? De toda la vida. Mira que eso sí es tal vez mi primer sueño, lo primero que yo manifesté cuando niño Era como ser deseo, escritor. Era ser escritor. Yo escribo de toda la vida, literalmente. Mi papá me ha contado que cuando yo tenía 5 años, él me encontró, él vio un cuento que yo hice, que él dijo, este man va a ser escritor, que porque decía, no es normal que un niño escriba un cuento así, como tan creativo, tan original. Pero já tinha uma vena chistosa aí ou No, era no. algo mais sensível? No, era algo sencillo, era normal. Y cuando yo empiezo, y yo fui muy lector, muy, o sea, me sigue gustando leer, pero hubo una época en la que yo vivía muy encerrado, entonces yo era muy ratón de biblioteca, leía demasiado. Entonces yo fui cultivando ese sueño de ser escritor y lo intenté mucho. Yo enviaba poemas a concursos de poesía, cuentos a concursos de cuento y así sucesivamente, buscando eso. Yo quería ser un escritor, digámoslo así, serio. E os outros livros têm como se desarrollam os outros livros? Porque escrever com humor é difícil também. Muy difícil É escribir. mais difícil escrever que hacer verbal. Total, Porque verbal tu usas a corporalidade, se te ocorrem outras coisas. Escrever é muito Tal direto. cual. Escribir humor es muy difícil por lo que tú dices, porque uno requiere que la persona que está leyendo sepa imprimirle el humor. Hay textos que literalmente a cualquier humorista o guionista le ha pasado que lo da y si lo lee una persona que no tenga humor, dice, esto no es chistoso. Hasta que alguien lo interprete y les haga, ay, si era chistoso. Entonces eso ocurre con el libro. O sea, el libro, si no lo lee alguien con códigos de humor, va a decir, pero esto es una pendejada. Entendido. Entonces, sí, escribir humor es muy difícil y es algo que precisamente en el último libro, en 101 razones para leer este libro, que son solamente artículos sueltos de humor, son 101 textos de humor. Hay uno que dedico a eso, a la defensa creo que se titula ¿Por qué escribir humor? Y hablo de eso, de cómo me parece injusto que jamás, y es verdad, tú nunca ves que un premio Nobel, que un premio Pulitzer se lo den a un texto de humor. Y es algo injusto porque es muy difícil, es un género muy difícil. A mim me parece complicado. Reír com livro é bastante difícil. Ivan, se hoje tu puderas, assim, revisitando tu passado, decir algo a esse Ivan de aí atrás, a los 15, a los 11 anos, que é o que dirias? Passado todos esses Le anos. diría, no vale la pena sufrir. ¿Qué Porque cosa, no? sufrí muchísimo y hoy en día digo, todo ese sufrimiento no era necesario. Mi gente, não vale a pena sofrer. Cheers. Salud, salud. Ou seja, eu creio que com isso, se todo na vida passa. Todo. Hasta la uva. Total. Cualquier Hasta la uva passa. Veja, também pode ser humorista, ¿ven? No, es verdad, cualquier cosa que hace años, en su momento, yo creí que literalmente me iba a matar. Mira, no me mató. Claro. No me mató y hoy en día hago chistes de eso. Claro. Entonces, Como le decía diría eso. Nietzsche, te transformou em mais fuerte. Exacto. Lo que no te destruye, mata te fortalece.
Qué bueno, Iván, muchas gracias. No, a ti por la Gracias invitación. por essa conversação tão deliciosa. Sí, mi De Flavia. verdade, eu estava tão pendente e tão curiosa de sentar e escuchar-te falar, porque a mim me pareces apaixonante por redes sociais e eu queria de verdade ter esse tempo contigo. Muchas gracias. Gracias por venir. Já sabem, livro, conferência, Los de la Obra, podcast, apresentações no teatro, película, La Sexóloga. Dentro de pouco, a Amazon também vai Amazon, sair vamos a outro. estrenar no O sea, ele é el hombre orquesta. Está para todos os lados e com diversão garantizada. Eso se llaman deudas, eso se llama hijos, eso se llama hijo en universidad. É verdade, isso eu entendo bem. Graças a vocês que estiveram conosco hoje, passando essa noite tão deliciosa, tão saborosa, escutando a Iván. Graças a nossos muebles to go. E nós outros nos vemos na próxima semana. Cuidem-se. Salud. Muchísimas gracias a todos. De verdade que foi Gracias a ti. rico escuchar. Dios mío.